Durante su época de máximo esplendor, el Imperio Romano abarcó territorios vastísimos, desde Britania hasta Mesopotamia y desde el Danubio hasta el desierto del Sahara, convirtiéndose así en una de las civilizaciones más diversas y longevas del mundo antiguo. Roma, ya en tiempos imperiales, era un hervidero de culturas. Gentes de los rincones más lejanos del mundo conocido paseaban por sus calles, comerciaban en sus plazas y servían en sus ejércitos como ciudadanos o soldados. Al considerar esta diversidad, surge inevitablemente la pregunta: ¿cómo concebían los romanos la diferencia entre pueblos? ¿Tenían una noción parecida a la nuestra sobre razas, o lo veían desde una perspectiva distinta? Debemos tener cuidado al aplicar conceptos modernos como raza al mundo antiguo. Nuestra visión actual está muy influida por la historia de la colonización, el racismo científico y la esclavitud transatlántica, procesos que los romanos no conocieron. En la actualidad, la palabra raza suele asociarse al color de piel o a rasgos físicos. Sin embargo, los antiguos romanos utilizaban otras categorías para clasificar a los pueblos, como la lengua, la religión o las costumbres. Los humanos siempre han distinguido entre nosotros y ellos, pero la manera de trazar esas líneas ha variado mucho. En Roma, la pertenencia cultural, no la apariencia física, era más determinante para formar juicios sobre el otro. Si le hubiéramos pedido a un romano identificar el origen de alguien, probablemente se habría fijado más en su forma de hablar, su ropa, sus modales y su procedencia geográfica que en el color de su piel. Los romanos distinguían a griegos, egipcios, galos, germanos, cartagineses e hispanos no por su biología, sino por sus costumbres, su historia y lo que se decía de ellos en la literatura, el teatro o la tradición oral. Estas ideas solían estar acompañadas de estereotipos, a menudo contradictorios. Algunos pueblos eran vistos como refinados pero traicioneros, otros como valientes pero salvajes, y otros como trabajadores aunque supersticiosos o perezosos. Los autores romanos ayudaron a perpetuar estas ideas. Julio César, por ejemplo, describió a los galos como aguerridos, pero también supersticiosos. Tácito habló de los germanos como rudos, aunque resistentes y dotados de una brutal franqueza. Sobre los cartagineses, se decía que eran ingeniosos, pero embusteros, mientras que de los egipcios se alababa su sabiduría ancestral, aunque a veces se les presentaba como excesivamente religiosos o excéntricos en sus rituales. A ojos romanos, tanto un germano pálido como un etíope de piel oscura eran igualmente exóticos. La distancia geográfica era clave para identificar la rareza de un pueblo y clasificarlo en una jerarquía cultural. Uno de los escritores más obsesionados con describir los pueblos extranjeros fue Plinio el Viejo, cuya enciclopedia natural recoge una mezcla de datos reales, exageraciones y fantasías que reflejan tanto curiosidad como prejuicio. Plinio menciona tribus de Etiopía con características extrañas, unas sin nariz, otras sin lengua, algunas que bebían a través de cañas por un solo orificio facial. Estas descripciones reflejan más mito que observación directa. Según sus relatos, había pueblos que vivían sin fuego, sin lenguaje hablado, o que emitían silbidos en lugar de palabras. Otros, como los blemias, supuestamente no tenían cabeza y llevaban los ojos en el pecho. Estos relatos no pretendían ser estudios etnográficos rigurosos, sino que alimentaban el imaginario romano sobre un mundo lleno de maravillas, peligros y criaturas extrañas que habitaban más allá de las fronteras civilizadas del imperio.
La fascinación por lo exótico coexistía con el desprecio. A menudo se atribuían hábitos inmorales o costumbres bárbaras a pueblos lejanos, aunque rara vez se basaban en experiencias personales, sino en rumores o textos heredados. El deseo de categorizar los pueblos llevó también a explicaciones científicas. Vitruvio, por ejemplo, intentó relacionar el carácter y aspecto físico de las personas con el clima del lugar donde nacían. Vitruvio sostenía que los pueblos del norte eran más corpulentos y resistentes al frío, pero menos capaces de resistir enfermedades o calor. Los del sur, por el contrario, eran más ágiles, morenos y resistentes a la fiebre. Este tipo de teorías climáticas justificaban la idea de que Roma, situada en una posición central entre norte y sur, tenía el equilibrio perfecto entre fuerza y sabiduría, y por ello estaba destinada a gobernar. La ubicación de Italia se comparaba con la órbita del planeta Júpiter, templada, equilibrada y armoniosa, ni tan ardiente como Marte, ni tan fría como Saturno. Así se legitimaba la supremacía romana como orden natural. Según esta lógica, los romanos eran fuertes y sensatos, capaces de resistir la guerra y la enfermedad, mientras que los extremos del mundo albergaban pueblos desequilibrados, demasiado rudos o demasiado débiles para gobernarse a sí mismos. No obstante, estas ideas no siempre determinaban la vida cotidiana. Aunque los estereotipos existían, en muchas ciudades del imperio reinaba una notable convivencia entre pueblos diversos, especialmente si compartían el idioma y las costumbres romanas. Por supuesto, también existía la xenofobia. Algunos romanos se burlaban de los acentos extranjeros, la ropa vistosa o los modales distintos. Las tensiones aumentaban especialmente cuando llegaban grupos numerosos de migrantes o refugiados. Cicerón, por ejemplo, despreciaba a los extranjeros que llevaban pantalones, prenda considerada bárbara. Para él, su presencia desafiaba las normas romanas y era símbolo de arrogancia más que de humildad. Con el tiempo, el rechazo se convirtió en ley. Durante la antigüedad tardía, el uso de ciertos peinados, ropas o calzados fue prohibido porque se asociaba con pueblos germánicos que amenazaban la estabilidad del imperio. La llegada de los godos en el siglo V provocó pánico en algunas ciudades. Hubo disturbios, ataques y una creciente percepción de que los recién llegados eran intrusos que ponían en peligro la identidad romana. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, lo que más importaba era el comportamiento. Hablar latín, adoptar las costumbres romanas y servir lealmente al Estado podía abrir las puertas a cualquiera, sin importar su origen. La romanización era la verdadera clave para la integración. A los ojos del gobierno, quien se comportaba como romano podía ser tratado como tal. La apariencia física no era el principal criterio de aceptación o rechazo. Esto se refleja en el origen diverso de los propios emperadores. Muchos procedían de provincias alejadas: Hispania, África, los Balcanes. Lo esencial era su capacidad política, no su linaje ni su color de piel. Por tanto, aunque existían prejuicios y discriminación, las categorías étnicas eran más flexibles que en épocas modernas. La cultura pesaba más que la genética, y los lazos de ciudadanía superaban a los de sangre. En algunas ciudades, la convivencia multiétnica era tan natural que se hablaban más de una decena de lenguas. Alejandría, por ejemplo, era un mosaico de culturas, religiones y pueblos que vivían entre conflictos y cooperación. El Imperio Romano, con todas sus contradicciones, fue un espacio donde la diversidad podía ser tanto celebrada como temida.
Su legado en este sentido es tan complejo como actual. Integración, segregación, mestizaje y prejuicio. No hay duda de que los romanos se veían como el centro del mundo, pero incluso desde esa perspectiva etnocéntrica, reconocían que su imperio estaba construido con las manos y las ideas de gentes muy distintas. En resumen, aunque existía cierta visión jerárquica de los pueblos, la civilización romana valoraba sobre todo la asimilación cultural, más que la sangre o el color. Lo que definía a un romano era su comportamiento.